Dionisio trabajaba incansablemente en la estación de servicio, enfrentándose a una de las jornadas más sofocantes que podía recordar. El sol abrasador golpeaba con furia, y una interminable fila de clientes llegaba, todos deseosos de alquilar vehículos o repostar gasolina. A pesar del agotamiento que le drenaba cada segundo, Dionisio mantenía una sonrisa impecable, atendiendo a cada persona con una rapidez casi mecánica. El sudor corría por su frente, pero su compromiso era más fuerte que el calor, que lo aplastaba. Entre el ir y venir de coches relucientes, algo perturbó su ritmo. Una figura, diminuta y encorvada, avanzaba lentamente. Era una anciana, vestida con ropas tan desgastadas que parecían estar a punto de desintegrarse bajo el sol implacable. Su rostro, marcado por arrugas profundas, reflejaba una mezcla de preocupación y algo más. ¿Miedo tal vez? Dionisio, exhausto y con la vista nublada por el cansancio, no pudo ignorarla. Sabía que algo andaba mal. Miró a su alrededor, esperando que alguno de sus compañeros pudiera reemplazarle, pero todos estaban igualmente sumergidos en la vorágine de aquel día caótico. Decidió que podía permitirse un respiro, solo lo suficiente para averiguar qué inquietaba a la anciana. Se acercó a ella con la misma sonrisa profesional que usaba con todos los clientes. Aunque esta vez, sintió que su sonrisa era casi una máscara. «Buenas tardes, señora. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?», preguntó, esforzándose por ocultar el agotamiento en su voz. La mujer alzó la mirada, y en sus ojos vio un destello de alivio, pero también una sombra de duda. Quiso hablar, pero algo la frenaba, como si las palabras se resistieran a salir de su boca. Dionisio, ahora intrigado, esperó pacientemente, sintiendo que lo que la anciana tenía que decir no era algo común. Finalmente, ella tomó aire, pero de nuevo las palabras se le escaparon, dejando un silencio incómodo entre ambos. Dionisio mantuvo su postura, aunque en el fondo una sensación de inquietud comenzaba a crecer dentro de él. Alrededor, el bullicio de los coches y las voces parecía desvanecerse mientras una burbuja de silencio envolvía a Dionisio y a la anciana. El tiempo pareció detenerse cuando él la observaba fijamente, notando la angustia palpable en sus ojos. Algo profundamente inquietante rondaba en su mente, y Dionisio lo sentía, como una alarma silenciosa que lo empujaba a acercarse aún más. Finalmente, la voz de la anciana rompió el silencio, temblorosa y frágil, como si las palabras lucharan por salir. Yo, murmuró, casi inaudible. Abastecí mi coche, pero he olvidado mi cartera en casa. Las palabras se derramaron como un río de alivio, y Dionisio percibió la honestidad absoluta en su tono. La preocupación genuina que distorsionaba el rostro de la mujer lo golpeó como un dardo. Sabía que cualquier persona podía verse en esa situación, y sin pensarlo dos veces, el deseo de ayudar lo consumió. «Entiendo, don Adelphia», dijo Dionisio con una voz serena y tranquilizadora, haciendo un esfuerzo por no mostrar su propia fatiga. «No se preocupe. Arreglaremos esto de inmediato». Sin titubear ni un segundo, abrió su cartera, sacando cuidadosamente el dinero necesario para cubrir el costo del combustible. Con una calma calculada, le extendió los billetes a don Adelphia. «No tiene que preocuparse por nada», añadió con una sonrisa cálida. «Pague cuando pueda. Confío en usted». Los ojos de don Adelphia comenzaron a llenarse de lágrimas. El alivio en su rostro era tan evidente que casi podía tocarse en el aire.
aún desconcertada por la generosidad inesperada. Ella comenzó a sollozar suavemente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Te prometo que te devolveré cada céntimo», dijo ella, su voz quebrada por la emoción. «No te preocupes por eso ahora», respondió Dionisio, sonriendo aún más amplio. «Lo importante es que esté bien». En ese instante, sintió una conexión humana que iba más allá del simple intercambio de dinero. Era un momento de entendimiento mutuo, de solidaridad, algo que superaba la situación cotidiana. Profundamente conmovida, Donna Delfia sacó de su bolsa desgastada un papel y una pluma. Con manos temblorosas, garabateó su nombre y dirección. «Aquí está mi dirección, para que sepa dónde encontrarme», dijo ella, ofreciendo el papel como una promesa de que era digna de confianza. «Soy de palabra, créame». Dionisio tomó el papel con cuidado, guardándolo en el bolsillo de su uniforme con una sonrisa apacible. «Yo creo en usted, señora Delfia. No se preocupe». Dionisio repitió con una sonrisa sincera, mientras los otros empleados de la estación de servicio observaban la escena desde la distancia. Desde el fondo, los compañeros intercambiaban miradas escépticas, casi incrédulas. Habían visto de todo. Clientes problemáticos, mentirosos y tramposos. Para ellos, la idea de ayudar a alguien de manera tan desinteresada les parecía completamente fuera de lo común. «Dionisio, eres demasiado bueno para este mundo», dijo Arrio, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Deberías tener más cuidado. No todo el mundo es tan honesto como parece». Dionisio solo se limitó a encogerse de hombros, sin perder su sonrisa tranquila. «Prefiero confiar en las personas hasta que me demuestren lo contrario», respondió, con una calma imperturbable. «Creo que todos merecen una oportunidad». A su lado, Octavio no pudo contener una carcajada sarcástica mientras añadía: «Esa vieja debe ser una embustera de primera. Aquí siempre hay algunos estafadores rondando». Las palabras hirientes hicieron que Dionisio sintiera un nudo apretarse en su pecho. Sabía que la desconfianza y el cinismo se habían convertido en una especie de defensa entre sus compañeros. Pero no podía tolerar que trataran a Donna Delfia con semejante desprecio. En lugar de unirse a las críticas, Dionisio dio un paso hacia la anciana, quien ya se estaba preparando para irse, y puso suavemente una mano en su hombro. Los ojos de Donna Delfia, todavía llenos de gratitud, también llevaban una sombra de tristeza, claramente afectada por los crueles comentarios que había oído. Dionisio la miró fijamente, con una determinación inquebrantable en su voz. «No se preocupe por lo que digan», dijo, en un tono lo suficientemente alto como para que sus colegas lo escucharan. «Yo confío en usted». Sus palabras no significan nada. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Las caras de los compañeros de trabajo variaban entre la sorpresa y un leve rubor de vergüenza. La actitud de Dionisio, tan llena de convicción y gentileza, dejaba claro que no toleraría la falta de respeto hacia la anciana. Donna Delfia, con lágrimas aún brillando en sus ojos, apretó la mano de Dionisio en un gesto silencioso de agradecimiento profundo. «Gracias de nuevo, hijo mío», dijo con una voz temblorosa, cargada de emoción. «Tu bondad significa más de lo que puedes imaginar». Dionisio sonrió, sintiendo que una cálida corriente de satisfacción le recorría el cuerpo, superando el calor sofocante de aquel día interminable. «No hay de qué, señora Delfia. Estoy aquí para ayudar», dijo con sinceridad.
mientras la anciana sostenía su mano por un momento más, como si no quisiera soltarla. Ella finalmente lo hizo, secándose las lágrimas que aún corrían por su rostro ajado, antes de entrar en el coche. Con un último gesto de agradecimiento, Don Adelphia lo saludó, mientras el motor de su viejo vehículo rugía al arrancar. Dionisio le devolvió el saludo con una sonrisa serena, observando cómo el coche se alejaba lentamente hasta desaparecer por completo en el horizonte. Mientras el ruido del motor se desvanecía, Dionisio volvió a su puesto de trabajo. Pero algo en él había cambiado. Sentía una satisfacción profunda, una sensación de propósito renovado. Ayudar a esa señora, incluso en algo aparentemente tan pequeño como pagarle la gasolina, le había hecho sentir que había hecho una diferencia real en el día de alguien. Y para Dionisio, eso valía mucho más que cualquier esfuerzo físico que su trabajo pudiera requerir. Los demás empleados también retomaron sus tareas, aunque algunos seguían lanzándole miradas desconfiadas. Pero esta vez, no hubo más comentarios sarcásticos. Dionisio sabía que, aunque fuera por un breve instante, sus palabras y acciones habían dejado una huella. Esperaba que, quizás, sus compañeros reflexionaran sobre sus actitudes en el futuro. Mientras atendía a los siguientes clientes, la imagen de Don Adelphia y el pequeño trozo de papel con su dirección no salían de su mente. Tenía fe en que ella volvería, pero lo que más importaba para él no era el dinero. Lo que había hecho no era un gesto transaccional. Era una cuestión de humanidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tensión entre sus compañeros regresara. Los murmullos y las miradas de sus compañeros seguían a Dionisio mientras atendía a los últimos clientes del día. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlos, el peso de la tensión era ineludible. Finalmente, cuando el ritmo frenético comenzó a disminuir, Dionisio pensó que por fin podría tomarse un respiro. Pero su alivio fue breve. El gerente del puesto, el señor Alfonso, lo llamó con una seriedad que Dionisio rara vez había visto en su rostro. «Dionisio, necesito hablar contigo», dijo el señor Alfonso, señalando una silla al otro lado de la mesa. Dionisio sintió que un nudo se formaba en su estómago. Sabía que algo no iba bien. Se sentó. Y el gerente, escogiendo cuidadosamente sus palabras, comenzó. «He escuchado lo que sucedió hoy. Uno de los empleados me informó que te vio sacar dinero de la caja para pagar el combustible de un cliente». Dionisio sintió una oleada de indignación y tristeza. Negó con la cabeza inmediatamente, su voz llena de firmeza. «No, señor. Eso no es cierto. Yo no toqué la caja. Utilicé mi propio dinero para ayudar a esa señora. Estaba en una situación difícil y parecía genuinamente preocupada. No podía dejarla sin ayudar». El señor Alfonso lo observaba con atención, midiendo cada palabra, evaluando la sinceridad en sus ojos. «¿Me estás diciendo que usaste tu propio dinero para pagar su combustible?», preguntó el gerente, con una ceja levantada. «Sí», afirmó Dionisio con convicción. «Creí en su palabra, y estaba dispuesto a arriesgar mi propio dinero porque sentí que era lo correcto». Un silencio incómodo se instaló en la oficina mientras el gerente reflexionaba. Conocía a Dionisio desde hacía tiempo, y sabía que era un empleado honesto y trabajador. Sin embargo, también debía tener en cuenta la información que había recibido antes de tomar una decisión. Finalmente, el señor Alfonso suavizó su expresión y habló con un tono más comprensivo. «Dionisio, tu actitud fue muy noble, y lo aprecio», dijo,
asintiendo levemente. Pero debes entender que cualquier manejo de dinero, ya sea de la caja o personal, puede malinterpretarse y causar problemas. Dionisio asintió en señal de comprensión. Sabía que el gerente tenía razón. Aunque sus intenciones eran puras, el riesgo de malentendidos siempre estaba presente. Sí, señor. Lo entiendo. Fue solo un impulso de ayudar a alguien en necesidad. No pensé en las posibles consecuencias, dijo Dionisio, su voz temblando ligeramente mientras intentaba contener la angustia. El gerente escuchaba cada palabra, con una expresión inmutable y fría. Aunque percibía la sinceridad en las palabras de Dionisio, no mostró ningún signo de empatía. Tras un largo suspiro, el señor Alfonso habló con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Lo siento mucho, Dionisio, pero es demasiado tarde, dijo, con un tono firme, aunque carente de la dureza habitual de una despedida. Si hacemos una excepción, otros pueden pensar que también pueden retrasar los pagos, y eso podría generar problemas. Entiendo tus buenas intenciones, pero necesitamos seguir las reglas al pie de la letra. Un escalofrío recorrió la espalda de Dionisio. Sabía que había actuado con el corazón, pero nunca imaginó que su bondad resultaría en una medida tan drástica. El vacío en las palabras del gerente, la falta de comprensión, le dolía más que la propia decisión. Señor Alfonso, por favor, entienda, comenzó a argumentar Dionisio, intentando aferrarse a la última esperanza de redención. Pero el gerente levantó la mano, cortando sus palabras. Lo siento, Dionisio, pero no puedo dejar pasar esto, continuó el señor Alfonso, sin titubear. La decisión ya ha sido tomada. Lamentablemente, necesitaré que entregues tu identificación y las llaves del puesto. El corazón de Dionisio se desplomó como una roca cayendo en el abismo. Había anticipado que su acción podría ser malinterpretada, pero jamás pensó que terminaría siendo despedido. Con un suspiro profundo y resignado, sacó su credencial del bolsillo y la depositó sobre la mesa del gerente, junto con las llaves. Espero que encuentres un lugar donde tus buenas intenciones sean valoradas y reconocidas, añadió el señor Alfonso, con la voz suavizándose por un instante. Pero aquí, necesitamos seguir las reglas de manera estricta. Dionisio se levantó lentamente, sintiendo un peso insoportable sobre sus hombros. Agradeció al gerente con un leve asentimiento antes de salir del despacho. Ahora, el puesto de gasolina que había sido su hogar durante tanto tiempo le parecía extraño, frío y desprovisto de alma. Los murmullos de sus compañeros eran inconfundibles. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de mal disimulada satisfacción. Caminó lentamente hacia su armario, cada paso resonando con el peso de la desilusión. Sacó sus pocas pertenencias y se dirigió hacia la puerta principal, sintiendo que dejaba atrás algo más que un empleo. Aunque el sol aún brillaba con fuerza, el calor sofocante del día parecía haber disminuido, reflejando el estado de ánimo que lo envolvía. Dionisio salió del puesto con los ojos llenos de lágrimas y el corazón oprimido por la pérdida. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar a don Adelfia, y a pesar de la dureza de la situación, no se arrepentía. Su integridad, aunque no reconocida por la empresa, seguía intacta. Y esa convicción le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras sus pies lo llevaban por el camino de vuelta a casa, su mente repasaba lo acontecido. Comprendía la necesidad de las reglas, pero la frialdad y la falta de compasión del gerente lo dejaban un sabor amargo. Aún así,
Dionisio decidió en ese preciso momento que no dejaría que este episodio lo cambiara. No permitiría que la injusticia que acababa de vivir corrompiera su fe en la bondad humana. Él prefería vivir en un mundo donde los gestos de generosidad fueran comunes. No excepciones raras. Y, con ese pensamiento, avanzó con determinación, dispuesto a encontrar un lugar donde sus acciones fueran valoradas, donde pudiera continuar marcando la diferencia en la vida de las personas, por pequeña que fuera esa diferencia. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar y la presencia de Florencia, su madre, lo envolvieron en un cálido abrazo invisible. Allí estaba ella, en la sala de estar, inmersa en sus actividades cotidianas, irradiando la tranquilidad y el cariño que siempre le habían ofrecido consuelo. Verla así, serena y segura en su mundo, contrastaba poderosamente con el torbellino de emociones que llevaba dentro. Dionisio sabía que ella notaría su tristeza, y que necesitaría ser fuerte para enfrentar este momento. Sin embargo, la idea de compartir su dolor con alguien que realmente se preocupaba por él le permitió respirar un poco más fácil. Se acercó a la sala de estar, buscando en la calidez de su hogar el refugio que tanto necesitaba, en medio de su desilusión. El ambiente tranquilo de la casa, impregnado con el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de la radio al fondo, contrastaba de manera reconfortante con el caos emocional que aún agitaba el interior de Dionisio. Mientras entraba en la sala, el peso de las lágrimas no derramadas y la tristeza seguían colgando sobre sus hombros. Pero el simple hecho de estar en casa, en compañía de su madre, trajo un alivio momentáneo, como si el calor del hogar suavizara las heridas del día. Sabía, en el fondo, que por más difíciles que fueran las circunstancias, el amor incondicional de Florencia sería el ancla que lo mantendría firme en medio de la tormenta. Notando la expresión abatida en el rostro de su hijo, Florencia intentó romper el silencio con una pregunta, llena de ternura. ¿Cómo fue tu día, Dionisio? Por un instante, Dionisio dudó. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si su mente luchara por encontrar la manera correcta de expresarse. El dolor de la pérdida y la sensación de fracaso lo mantenían prisionero en el silencio. Sabía que debía ser honesto, que tenía que compartir lo que había sucedido, pero la vulnerabilidad que eso implicaba lo hacía vacilar. Finalmente, tras reunir el coraje necesario, miró a Florencia con una mezcla de tristeza y determinación. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo con voz baja pero firme. «Hoy perdí mi trabajo». El rostro de Florencia se transformó en una máscara de sorpresa y preocupación. Las arrugas en su frente se profundizaron mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. Con un esfuerzo visible, se levantó del sofá, sus piernas cansadas y adoloridas, pero su corazón lleno de amor maternal. Se acercó a Dionisio, con la preocupación claramente reflejada en sus ojos. «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó ella, con una voz cargada de ansiedad, pero también de fortaleza. Ver la angustia en los ojos de su madre hizo que un nudo se formara en la garganta de Dionisio. Sabía que no podía ocultar su dolor, y que, más que nunca, necesitaba el consuelo que solo su madre podía ofrecerle. A pesar de sus propias dificultades físicas, Florencia era una fuente inagotable de apoyo y comprensión, y su sola presencia brindaba una especie de calma que Dionisio tanto necesitaba. Con una respiración profunda, comenzó a relatar lo sucedido, describiendo cada momento con detalle. Dionisio describió cada detalle del encuentro con Don Adelphia,
La angustia de la anciana al no poder pagar el combustible. Y cómo, a pesar de las miradas hostiles de sus compañeros, decidió seguir lo que su corazón le dictaba y ayudarla. Su voz, cargada de emoción y tristeza, se quebraba mientras relataba la fría conversación con el gerente, culminando con su inesperada y dolorosa dimisión. Florencia lo escuchaba en silencio. Pero en ese silencio había una atención absoluta, un reflejo de la preocupación y el amor incondicional que siempre había sentido por su hijo. La conexión entre ellos era palpable, como un puente de fortaleza que les permitía sobrellevar cualquier adversidad. A medida que Dionisio seguía hablando, Isla, su hermana pequeña de solo 10 años, entró a la sala. Aunque no comprendía todos los detalles, podía percibir la tristeza en la voz de su hermano, y eso la impulsó a acercarse. Sin decir una palabra, con una madurez que iba mucho más allá de su corta edad, Isla caminó hacia Dionisio y lo rodeó con sus pequeños brazos en un abrazo fuerte y reconfortante. «Mano», dijo Isla con una voz suave pero decidida, «tú hiciste lo correcto. Lo importante es que ayudaste a alguien que lo necesitaba. Vamos a superar esto. Estoy segura». El simple gesto de Isla y la sabiduría inesperada de sus palabras llenaron el corazón de Dionisio de una calidez que no había anticipado. La empatía y la fortaleza de su hermana, tan joven y tan sabia, le ofrecieron un consuelo inesperado en ese momento de desesperanza. Él la abrazó de vuelta, sintiendo el poder del apoyo fraterno, ese lazo invisible pero poderoso que los mantenía unidos. Florencia, observando desde el otro lado de la sala, esbozó una sonrisa triste. La madurez de Isla, su capacidad para entender y confortar, era un reflejo del amor y la solidaridad que habían cultivado como familia. El abrazo de Isla y sus palabras alentadoras lograron disipar una parte de la sombra oscura que pesaba sobre Dionisio, brindándole una nueva perspectiva y una renovada esperanza. Cuando Dionisio se apartó del abrazo de su hermana, miró a Isla y a su madre con una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que con el apoyo inquebrantable de su familia, estaba un poco más preparado para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Las adversidades seguían siendo reales, pero con su familia a su lado, sentía que podía soportar cualquier cosa. La certeza de que su familia estaría a su lado en cada paso del camino ayudaba a Dionisio a creer que, a pesar de las dificultades, siempre había un sendero por recorrer. Juntos, encontrarían una solución. Aunque las finanzas familiares eran una preocupación constante, Florencia intentaba mantener la calma. Su apoyo a Dionisio era inquebrantable, y en su rostro, aunque marcado por la preocupación, se reflejaba también el orgullo de una madre que había visto a su hijo actuar con integridad y compasión. Valores que ella misma había inculcado con tanto esmero. Florencia miró a Dionisio con una mezcla de comprensión y aliento, reconociendo la valentía y la generosidad que había mostrado. «Siempre has tenido un corazón generoso, Dionisio», dijo ella, con una voz suave pero cargada de un profundo sentimiento de orgullo. «Creo que, al final, todo se va a arreglar. La bondad que demostraste hoy es algo raro y valioso». Las palabras de su madre tocaron el corazón de Dionisio con una oleada de gratitud. A pesar de la amargura de haber perdido el empleo y la presión financiera que ahora pesaba aún más sobre su familia, se sentía fortalecido por el apoyo incondicional de Florencia y la comprensión de Isla. Sabía que si había algo por lo que sentirse orgulloso, era por haber actuado con compasión y bondad genuina. Incluso frente a la difícil noticia de su despido,
Dionisio no se arrepentía de su decisión. Actuó en base a sus principios, ayudando a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. Para él, la importancia de hacer el bien superaba cualquier consecuencia personal. Creía firmemente que los pequeños gestos de bondad tenían un poder transformador que iba más allá de las recompensas inmediatas. Florencia, observando la determinación y dignidad de su hijo, sintió una oleada de esperanza. Sabía que saldrían de esta situación más fuertes. Creía que el bien que Dionisio había hecho regresaría a él de alguna manera. Y que, aunque sus acciones no habían sido reconocidas por la empresa, demostraban el tipo de carácter que realmente importaba. A pesar del clima de incertidumbre y tensión que los rodeaba, la casa se transformó en un refugio de apoyo y esperanza. Florencia e Isla permanecían al lado de Dionisio, brindándole el consuelo y la fortaleza que necesitaba para enfrentar los días inciertos que se avecinaban. Unidos como una familia inquebrantable, estaban listos para afrontar cualquier adversidad que se les presentara, manteniendo la fe de que, en algún momento, las cosas mejorarían. Mientras los tres discutían cómo abordar la situación, en la sala de estar, un sonido inesperado rompió el tenso silencio que flotaba en el aire. El teléfono sonó, interrumpiendo el hilo de pensamientos y devolviéndolos a la realidad. Dionisio, sumido aún en sus reflexiones sobre el futuro, se levantó lentamente para atender la llamada. Miró la pantalla del teléfono, notando un número desconocido. Su curiosidad, mezclada con una leve esperanza, lo empujó a contestar. «Hola», respondió Dionisio, intentando ocultar la ansiedad que le pesaba en la voz. Del otro lado de la línea, una voz calmada y amistosa respondió con un tono que inmediatamente capturó su atención. «Hola. Me llamo Eduardo. Soy el nieto de la señora Delfaya, la mujer a la que Sara Sinkatam non era pioa. Untaram. Un kasiamati que teniera. Atan de Dionisio taranta podeia, entatan. Pasoy en el ponparatía que enviaba contará en el puesto de gasolina». El corazón de Dionisio dio un vuelco al escuchar el nombre de Don Adelfia. Se enderezó, prestando toda su atención. «Ah, sí, claro. Hola, Eduardo. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió Dionisio, su curiosidad y sorpresa mezcladas con alivio. Eduardo continuó hablando con un tono cálido y lleno de gratitud. «Quiero agradecerte por haber ayudado a mi abuela. Me ha contado todo lo que sucedió y estoy profundamente conmovido por tu generosidad. Me dijo lo amable que fuiste con ella». Dionisio, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad, respondió con humildad. «Fue un placer ayudarla. Parecía que realmente lo necesitaba. Y solo hice lo que pensé que era lo correcto». Con un tono aún más cálido y sincero, Eduardo explicó. «Mi abuela quedó profundamente emocionada por tu amabilidad y ayuda. Detalló toda la historia cuando llegó a casa. Y quise contactarte de inmediato. Me enteré de que perdiste tu trabajo debido a esto. Y lamento mucho que eso haya ocurrido». Las palabras de Eduardo tocaron profundamente a Dionisio. Sentía el peso de la preocupación y la empatía de un desconocido. Alguien que se interesaba genuinamente por lo que había pasado. Con un suspiro que liberó algo de la tensión acumulada, Dionisio respondió. «No me arrepiento de lo que hice. Ayudar a mi abuela fue lo correcto», continuó Eduardo tras una breve pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y por eso estoy llamando. Tengo una propuesta para ti. Me gustaría reembolsarte el costo del combustible, por supuesto.
Pero también quisiera discutir algo más contigo. ¿Podríamos concertar una reunión para hablar sobre ello? Dionisio, sorprendido por la oferta y la amabilidad que Eduardo mostraba, vaciló por un momento. Levantó la mirada hacia Florencia e Isla, quienes lo observaban con ojos llenos de curiosidad y esperanza. Era como si estuvieran esperando que esa llamada pudiera ser el inicio de algo positivo. Claro, Eduardo. Estoy disponible para hablar, respondió finalmente, intentando contener la mezcla de emociones que bullía en su interior. Eduardo, con un tono genuinamente agradecido, continuó. Mi abuela está realmente conmovida por lo que hiciste. Y queremos cumplir nuestra palabra de agradecerte. Será un honor hablar contigo. Las palabras de Eduardo llenaron el corazón de Dionisio con un cálido sentimiento de gratitud. La sinceridad en su voz y el gesto de querer compensar el costo del combustible eran más que un simple acto de retribución. Eran un reconocimiento sincero de su generosidad. Me gusta tu actitud, Eduardo. Será un placer recibirte. Ven cuando te sea conveniente. Eduardo agradeció nuevamente a Dionisio. Y ambos confirmaron los detalles de la visita. Gracias por tu comprensión, Dionisio. Llegaré lo antes posible. Hasta pronto. Al colgar el teléfono, Dionisio sintió una leve sonrisa formarse en su rostro. La llamada inesperada había traído consigo una nueva oleada de esperanza y curiosidad por lo que podría venir después. Con la mente llena de expectativas, se dio la vuelta para enfrentar a Florencia e Isla, quienes lo miraban con ojos expectantes. Con entusiasmo renovado, Dionisio les compartió la noticia. Mientras hablaba, los rostros de Florencia e Isla se iluminaron con la posibilidad de que una solución, quizás mucho más cercana de lo que imaginaban, estuviera en camino. La esperanza de que la generosidad de Dionisio pudiera ser finalmente reconocida y recompensada, comenzaba a materializarse. Florencia, incapaz de contener su alegría y alivio, abrazó a Dionisio con calidez. La atmósfera en la sala cambió por completo, llenándose de una energía positiva y vibrante. La visita de Eduardo y la promesa de pago trajeron consigo una sensación renovada de esperanza y reconocimiento. Para Dionisio, fue un recordatorio de que, incluso frente a las dificultades, su bondad y su integridad no pasaban desapercibidas. La familia, a pesar de la incertidumbre que los rodeaba, se preparaba ansiosa para recibir a Eduardo, sintiendo que, tal vez, una oportunidad inesperada se avecinaba. No mucho tiempo después, Eduardo llegó a la puerta de la casa de Dionisio. Su presencia era reconfortante, trayendo no solo el reembolso por el combustible que había utilizado su abuela, sino también una tarjeta cuidadosamente escrita con palabras de agradecimiento que parecían cargadas de una gratitud profunda. Al entregarle el dinero a Dionisio, Eduardo sonrió. Pero había algo más en su mirada. Algo que sugería que esta reunión iba más allá de un simple acto de retribución. Aquí tienes, Dionisio. Este es el pago que prometí, dijo Eduardo con un tono suave pero firme, observando atentamente la reacción de Dionisio. Dionisio, tocado por la amabilidad de Eduardo y aún sorprendido por todo lo que estaba ocurriendo, aceptó el dinero con un leve asentimiento de cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, sintió que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. El momento, aunque sencillo, tenía una profundidad que él no esperaba. Gracias, Eduardo, por tu generosidad. No era necesario, pero lo agradezco de corazón, respondió finalmente Dionisio. Su voz apenas contenía la emoción que sentía. La tensión del día anterior parecía desvanecerse poco a poco,
como si esta visita trajera consigo un nuevo aire de posibilidad. No queriendo que la conversación terminara abruptamente, Dionisio hizo un gesto de hospitalidad. Por favor, ¿te quedarías un rato? Me encantaría que tomaras un café con nosotros. Eduardo asintió, claramente complacido por la invitación. Al entrar fue recibido por Florencia, quien, a pesar de la tensión que había vivido la familia en los días recientes, ofreció una cálida bienvenida. Preparó café con manos cuidadosas, y el aroma que llenaba la sala parecía disipar cualquier rastro de pesimismo que quedara en el aire. A medida que se servía el café, la conversación se fue deshaciendo de las formalidades. Eduardo habló sobre cómo su abuela, Dona Delfia, había llegado a casa profundamente emocionada por la bondad de Dionisio. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una admiración sincera que hizo que Dionisio se sintiera más que agradecido. Eduardo parecía ponderar el momento adecuado para compartir algo que claramente había mantenido en secreto durante toda la conversación. Después de un breve silencio, inhaló profundamente y, con una voz cargada de sinceridad y respeto, reveló la verdad que había estado guardando. Mi abuela ha estado enfrentando algunos problemas de memoria. Recientemente le diagnosticaron Alzheimer, dijo Eduardo, con un tono que mezclaba tristeza y preocupación. La noticia golpeó a Dionisio como un rayo. No esperaba oír algo tan delicado, y su rostro no pudo ocultar la sorpresa que lo invadió. Mientras Eduardo continuaba explicando, Dionisio se inclinó hacia adelante, completamente atento a cada palabra. Ella es una persona maravillosa, pero la enfermedad ha afectado gravemente su capacidad para recordar ciertas cosas. Continuó Eduardo. Entiendo que pudo haber causado algo de confusión en el puesto, pero a pesar de todo, se acordó de ti. Y lo que es más importante, quedó profundamente conmovida por tu ayuda. La mezcla de gratitud y tristeza en la voz de Eduardo era palpable, y Dionisio lo sintió en lo más profundo de su ser. Ahora todo tenía más sentido. Las dificultades que Dona Delfia había enfrentado no eran simples problemas momentáneos, sino síntomas de una condición más grave. Solo quería que supieras que, a pesar de los problemas que enfrenta mi abuela, tu generosidad y paciencia significaron mucho para nosotros. De verdad apreciamos lo que hiciste, dijo Eduardo con un suspiro. Dionisio, comprendiendo ahora el contexto de la situación, sintió una oleada de alivio y, a la vez, de tristeza. Sabía lo que implicaba el diagnóstico de Alzheimer y lo difícil que debía ser para Eduardo y su familia. Lamento mucho escuchar sobre la condición de tu abuela, respondió Dionisio, su voz llena de empatía. Pero, por favor, no dudes en contar conmigo si alguna vez necesitas ayuda. Yo solo hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Eduardo, visiblemente conmovido por la disposición y el corazón abierto de Dionisio, le agradeció profundamente. Estamos intentando adaptarnos a los nuevos desafíos que conlleva la enfermedad de mi abuela, explicó Eduardo, con una mezcla de preocupación y resignación. No podemos dejarla sola, en casa, y eso ha sido un reto para todos nosotros. Hoy mismo, ella salió manejando el coche sin que nadie lo notara. Dionisio vio el dolor en los ojos de Eduardo, la mezcla de responsabilidad y preocupación que cargaba. Sabía que lo que Eduardo enfrentaba era una carga difícil de llevar, pero al mismo tiempo sentía una conexión más profunda con él. El hecho de que Dona Delfia recordara su gesto de amabilidad, a pesar de su enfermedad,
Lo tocó de manera especial. Era una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad podía dejar una marca indeleble. Gracias por confiar en mí y contarme todo esto, dijo Dionisio, con un tono sincero. De verdad, si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Eduardo hizo una pausa, mirando a Dionisio con gratitud y una nueva apreciación por el hombre que tenía frente a él. El gesto que tuviste fue extremadamente conmovedor, dijo Eduardo, su voz cargada de una emoción profunda. En tiempos tan difíciles y vulnerables para nuestra familia, tu bondad demostró que aún existen personas de buen corazón en este mundo. Incluso sin conocer nuestras circunstancias, hiciste lo que era correcto. Dionisio, escuchando atentamente, sintió como una ola de compasión lo invadía por completo. Entender las dificultades que la familia de Eduardo estaba atravesando, le ofreció una nueva perspectiva sobre lo sucedido aquel día en la gasolinera. Se sentía agradecido de haber tenido la oportunidad de ayudar, incluso sin saber entonces la magnitud de la situación. En realidad, no pensé demasiado en el momento, respondió Dionisio, con una modestia genuina. Fue un gesto simple, de corazón. El ambiente se llenó de una sensación de conexión y comprensión mutua, un vínculo que parecía fortalecerse con cada palabra compartida. Hasta que Eduardo, tras una breve pausa, decidió finalmente compartir el verdadero motivo de su visita. Con un tono firme y una mirada cargada de respeto, dijo: de hecho, soy el dueño de la gasolinera donde ocurrió todo, Dionisio, y por eso quiero hacerte una oferta. Dionisio, aún sorprendido por lo que estaba escuchando, se mantuvo en silencio, procesando las palabras de Eduardo. Como forma de agradecimiento por todo lo que has hecho, continuó Eduardo, me gustaría ofrecerte un puesto de gerente en mi gasolinera. Lamento mucho que hayas sido despedido de manera injusta, y quiero que sepas que el señor Alfonso ya ha sido relevado de sus funciones. Las palabras de Eduardo golpearon a Dionisio con la fuerza de una revelación inesperada. Miró a Eduardo, completamente atónito, incapaz de procesar inmediatamente lo que acababa de escuchar. La idea de pasar de ser despedido a recibir una oferta de promoción era algo que nunca hubiera imaginado, especialmente en un momento tan difícil. No sé cómo agradecerte lo suficiente, Eduardo, dijo finalmente Dionisio, con la voz temblorosa por la emoción. Esto significa muchísimo para mí. Acepto la oferta con el corazón lleno de gratitud, y te prometo que haré todo lo posible para contribuir a tu empresa de la mejor manera. Eduardo sonrió, visiblemente aliviado y satisfecho de haber podido hacer algo significativo por alguien que, sin duda, lo merecía. El encuentro, que había comenzado como una simple conversación sobre un acto de generosidad, se transformó en una nueva oportunidad para Dionisio. Demostraba que, a veces, incluso en los momentos más difíciles, pueden surgir rayos de esperanza y posibilidades inesperadas. Dionisio, aún asombrado por el giro de los acontecimientos, escuchaba atentamente mientras Eduardo continuaba hablando con un tono firme y alentador. Tengo plena confianza en ti, dijo Eduardo, mirando fijamente a los ojos de Dionisio, sus palabras cargadas de sinceridad. Vi tu compasión y tu dedicación en lo que sucedió en el puesto, y estoy convencido de que serías perfecto para este cargo. Hizo una pausa,
dejando que sus palabras se asentaran en el aire, como si quisiera asegurarse de que Dionisio comprendiera la magnitud de lo que estaba diciendo. Mañana por la mañana, continuó Eduardo, recibirás un breve entrenamiento, y comenzarás de inmediato como gerente. Estoy seguro de que, con tu ética de trabajo, tu compasión y tus habilidades de liderazgo, serás una adición invaluable para nuestro equipo. Dionisio sintió una ola de emoción al escuchar esas palabras. La oferta de Eduardo no solo le brindaba una nueva oportunidad profesional, sino que también era una reafirmación de que su carácter y sus acciones no habían pasado desapercibidos. La posibilidad de empezar un nuevo capítulo en su vida, con una posición de mayor responsabilidad, lo llenaba de esperanza y determinación. Con la voz cargada de emoción, Dionisio respondió: Eduardo, tus palabras significan mucho para mí, no solo por la oferta en sí, sino por la manera en que has reconocido el valor de lo que hice. Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad y listo para dar lo mejor de mí. Eduardo sonrió, claramente satisfecho con la respuesta de Dionisio. Estoy ansioso por trabajar contigo, Dionisio, dijo Eduardo, con una expresión de sincera satisfacción. Creo que traerás una nueva perspectiva y un valor inmenso a nuestro equipo. Vamos a empezar a planear tu entrenamiento y los próximos pasos. Dionisio, sintiendo una mezcla de alivio y entusiasmo, le agradeció nuevamente. La visita de Eduardo no solo había disipado las nubes de incertidumbre que lo rodeaban, sino que había transformado una situación desafiante en una oportunidad de crecimiento y renovación. Con un nuevo empleo en el horizonte y el reconocimiento de su esfuerzo y bondad, Dionisio se sintió revitalizado, lleno de energía para enfrentar los desafíos que el futuro le presentaría. La oportunidad de comenzar de nuevo, de ser parte de algo más grande, iluminaba su vida con una luz renovada. Este nuevo comienzo reafirmaba su creencia de que, incluso en los momentos de mayor adversidad, la bondad y la integridad pueden abrir puertas inesperadas y brindar oportunidades que nunca hubiera imaginado. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Dionisio agradeció una vez más a Eduardo por la oferta. Aquel gesto de bondad que había comenzado como una simple ayuda en una gasolinera, ahora se había transformado en una oportunidad extraordinaria para Dionisio y su familia. Lo que inicialmente parecía un pequeño acto de generosidad estaba, en realidad, creando un camino completamente nuevo y lleno de promesas para su vida. A la mañana siguiente, Dionisio se presentó para su entrenamiento con una determinación renovada. Abordó su nuevo rol con el mismo sentido de responsabilidad, liderazgo y, sobre todo, compasión que lo había guiado al ayudar a Don Adelphia. Durante los primeros meses de trabajo, Dionisio no tardó en destacar. Su dedicación y habilidades de gestión se hicieron evidentes, y rápidamente fue reconocido por su capacidad para liderar al equipo con empatía y eficacia. Su impacto en la gasolinera fue inmediato. La operación mejoró significativamente. La satisfacción de los clientes aumentó y el equipo se fortaleció bajo su liderazgo. El trabajo duro y el compromiso de Dionisio no pasaron desapercibidos. Fue elogiado tanto por sus colegas como por sus supervisores, quienes admiraban su enfoque equilibrado y justo. Incluso aquellos que una vez se burlaron de él, como Arrio y Octavio, cambiaron por completo su actitud. Ambos, que en su momento habían criticado su amabilidad hacia Don Adelphia, ahora observaban con respeto y, quizás, con un poco de temor por su propio futuro laboral. La dedicación y el éxito de Dionisio
Les demostraron que el verdadero liderazgo nace de la compasión y el esfuerzo constante. Más allá de los logros profesionales, el impacto de su nuevo puesto fue profundo para Dionisio y su familia. La estabilidad financiera que trajo el nuevo empleo aliviaba las preocupaciones económicas que durante tanto tiempo habían sido una fuente de estrés constante. Florencia e Isla, al ver cómo la vida de Dionisio se transformaba positivamente, sintieron una inmensa alegría y alivio. La tranquilidad que reinaba en su hogar era palpable, y la sonrisa de Dionisio, tan plena y sincera, era testimonio de lo lejos que había llegado. Con el nuevo empleo, Dionisio finalmente pudo ofrecer a su madre y a su hermana la vida que siempre había deseado para ellas. La estabilidad financiera que ahora tenía le permitió cubrir todas las necesidades de la casa, ofreciendo un nivel de comodidad y bienestar que hasta entonces solo había sido un sueño lejano. Cada día, Dionisio se sentía profundamente realizado, con el orgullo de haber seguido siempre su corazón y de haber hecho lo correcto, incluso cuando eso significaba poner en riesgo su propio empleo. Establecido en su nuevo rol como gerente, Dionisio continuaba siendo un ejemplo de integridad y compasión. No solo había cambiado su vida y la de su familia, sino que también había comenzado a inspirar a otros a su alrededor. Su ejemplo ayudaba a muchos a ver el valor de ayudar a los demás y a mantener la fe en la bondad humana, a pesar de las adversidades que pudieran enfrentar. El gesto de Eduardo, al ofrecerle la oportunidad de este nuevo empleo, había demostrado a Dionisio que, aunque las dificultades y las injusticias existan, el universo tiene formas misteriosas de devolver el bien que sembramos. Este reconocimiento le proporcionó un profundo consuelo. Saber que sus acciones habían tenido un impacto duradero le reafirmó que cada gesto de bondad cuenta y que, al final, lo que damos al mundo siempre encuentra la manera de regresar a nosotros. Con el tiempo, Dionisio siguió destacándose en su papel. Su dedicación y compasión se manifestaban diariamente en la forma en que lideraba el equipo del puesto de gasolina. Los empleados lo respetaban, no solo como líder, sino como un ser humano auténtico, siempre dispuesto a escuchar, a entender y a guiar con el corazón. Dionisio había creado un ambiente de trabajo donde la empatía y el respeto eran los pilares fundamentales, lo que se reflejaba en la eficiencia y la calidad del servicio. Los clientes notaban la diferencia. La atención personalizada y el ambiente acogedor que prevalecía en el puesto de gasolina era elogiado por todos. Dionisio no solo había transformado su vida, sino también la experiencia de quienes cruzaban las puertas del lugar. Su historia era prueba de que los actos de bondad, incluso los más pequeños, pueden crear conexiones profundas y cambiar vidas de formas inesperadas. Lo que comenzó como un simple gesto de ayuda hacia una anciana en necesidad se convirtió en una oportunidad de vida que transformó tanto a Dionisio como a quienes lo rodeaban. La historia de Dionisio y Eduardo se esparció rápidamente, inspirando a otros a actuar con generosidad y mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede abrir puertas a oportunidades significativas y cambiar el curso de la vida. La vida de Dionisio había dado un giro impresionante. Desde el momento en que decidió actuar con integridad y compasión, su mundo se transformó, tocando la vida de otros y construyendo un legado de esperanza e inspiración. El ciclo de la bondad, que había comenzado con un simple gesto en una gasolinera, se había expandido de maneras inimaginables, probando que el bien que hacemos por los demás siempre encuentra su camino de regreso a nosotros, de formas sorprendentes y enriquecedoras. La historia de Dionisio nos enseña que los actos de bondad
por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto transformador en la vida de las personas. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles, la integridad y la compasión pueden abrir puertas a oportunidades inesperadas. Dionisio, al seguir su corazón y ayudar a una persona en necesidad sin esperar nada a cambio, descubrió que el bien que hacemos siempre encuentra la manera de volver a nosotros. Su viaje demuestra que la generosidad no solo mejora nuestras vidas, sino que también inspira a otros a actuar con el mismo sentido de humanidad. La bondad, en definitiva, crea un ciclo positivo que enriquece a todos los que se ven tocados por ella.